Buenas tardes a todos. Excelentísima embajadora Kay Harrison, embajadora de Gran Bretaña en Perú, señora profesora y magíster Marcela Patricia María Guaita Alegre, investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en estos momentos también saludamos a nuestra moderadora, la magíster Leticia Silva Chávez, fiscal provincial de Familia de Lima y coordinadora del Plan Nacional de Igualdad de Género. Distinguidos invitados, es para nosotros un honor contar el día de hoy con la presencia de la excelentísima embajadora Kay Harrison, embajadora de Gran Bretaña en Perú, que gustosamente, ante nuestro pedido de que viniera a inaugurar esta conferencia, sin dudarlo, manifestó su conformidad. Queremos informarles que la embajadora Kay Harrison se encuentra en nuestro país desde abril de 2017. Ella ha presentado sus credenciales ante el presidente de la República el 26 de abril de 2018. Tiene una vasta experiencia en otros países, sobre todo relacionadas con sus roles en la Foreign and Commonwealth Office desde el año 2000. Ella ha sido jefa de misión adjunto en Vietnam, consejera política en Beijing, cónsul económico en Hong Kong, de grandes actividades en Londres y ha representado al Reino Unido en las Naciones Unidas con respecto a políticas para refugiados y prevención de conflictos. Nos ha manifestado su amplia disposición para participar en diversas actividades que atañen a nuestro pueblo de Perú. Y por eso le agradecemos sinceramente, porque sé que el apoyo que ustedes nos brindarán en las áreas rurales, especialmente en beneficio de las mujeres, será de muchísima utilidad. Bien, en esta quinta conferencia anticorrupción vamos a abordar un tema que es novedoso en nosotros, pero que lo tenemos viviendo ya aproximadamente desde el año 2000. Como desde el año 1999 se iniciaron los estudios por parte del Banco Mundial, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para ver las relaciones entre corrupción y género, que en este caso específico le hemos denominado, y sus efectos en la administración pública. Tendremos como expositores, además de mi persona, a la docente Marcela Guaita, que ha sido ministra de la Mujer, con amplia experiencia sobre el tema, y también vendrá posteriormente nuestra jueza suprema, la doctora Elvia Barrios, quien se encuentra en estos momentos participando de un curso de capacitación obligatorio, pero nos ha dicho que va a venir. Ustedes verán, es un tema nuevo, diferente, es un tema parecido al que ofrecimos la vez pasada en la cuarta conferencia, donde se analizó el caso Lavallato bajo la lógica, bajo la práctica de los periodistas de investigación. En este caso hemos cambiado el tema y vamos hacia lo que es corrupción y género. Tenemos conectado con nosotros a casi todos los distritos judiciales del país, porque como saben ustedes, ya el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios también se viene implementando en distintos lugares de nuestra nación, y los magistrados de enlace se han comprometido para que estas sesiones sean transmitidas también vía videoconferencia. Por lo tanto, nuestro saludo también para los magistrados de los distritos judiciales y los servidores también, que este día van a participar seguramente preguntando o escuchando las exposiciones que se brindarán. Les doy la cordial bienvenida. Como siempre, ustedes están con nosotros, dejando muchas veces de asistir. Estamos cuidando de que esto se ha tenido que adelantar, teniendo en cuenta que no podríamos dejarlo para otra fecha, porque viene un evento importantísimo para Perú, que es
el tema de nuestra participación del seleccionado peruano en el Mundial de Rusia 2018. Entonces hemos tenido mucho cuidado en que eso no se cruce, bueno, y anunciarles que esta su servidora parte a Moscú para participar también en el Mundial de Rusia. Bueno, y también darle la bienvenida a nuestro pasante francés, el fiscal, señor Marc Moulet, que él ha llegado el día de ayer y se ha incorporado al sistema especializado en delito, aquí se encuentra presente, se ha incorporado al sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios y estará con nosotros participando de una pasantía relacionada a los temas que él conoce, que es de corrupción. Y le he pedido que al término de nuestras intervenciones, por favor, nos dé unas apreciaciones bajo su óptica, ¿no? Bajo la idiosincrasia y sobre todo lo que él refería, un tema cultural respecto de lo que él aprecia sobre este tema. También le he dicho que después del partido de Perú y Francia, de repente dejamos de ser amigos. Pero yo creo que no, la amistad académica va por otros asuntos y le damos también la cordial bienvenida. Señor Marc Moulet, muchas gracias. Estimada doctora Susana Inés Castañeda Otsu, profesora Marcela Patricia María Huayta Alegre, doctora Leticia Silva Chávez, damas y caballeros, es un honor para mí estar aquí el día de hoy para la inauguración de esta conferencia en el que se discutirán dos temas prioritarios para el gobierno británico y para mí: la lucha por la igualdad de género y la lucha contra la corrupción. Es una realidad lamentable y a la vez muy triste que el crimen de la corrupción exista en todos los países del mundo. El Perú no es una excepción. Hoy en día todos continuamos viendo el desenlace del caso Odebrecht en Latinoamérica y hemos visto a exfuncionarios de gobiernos condenados por actividades ligadas a la corrupción. Como consecuencia, nos encontramos con una población descorazonada, decepcionada, un público que ha perdiendo la fe en su gobierno y en sus servicios públicos por esta percepción de corrupción. En Perú y en tantos otros países hemos visto millones de dólares perdidos, redirigidos mediante acciones corruptas, millones de dólares que debieron haber sido invertidos en educación, en salud, en acceso a servicios básicos para las poblaciones más vulnerables. El resultado, aquellos que más ayuda necesitan son a su vez los más perjudicados. Quiero que nos detengamos un momento y nos pongamos a pensar también en qué es la corrupción. ¿Implica siempre una suma monetaria por medio? Sabemos que existen otros tipos de corrupción que no siempre están vinculados al dinero. La corrupción sexual, por ejemplo, es uno de ellos, donde se aprovecha a una posición de poder o influencia para obtener o ofrecer favores sexuales a cambio de impulsar intereses personales. Corrupción, entonces, es ese crimen que implica un engaño a la población. Y la percepción de corrupción genera desconfianza hacia la administración pública, una imagen negativa, un golpe a la moral de un país. Pero mencione específicamente la frase percepción de corrupción por un propósito concreto. Si alguno de los presentes ha leído los resultados de Transparency International y Proética, sabrán a dónde me estoy dirigiendo. Los resultados encontrados son graves, pero para llegar a conclusiones exactas, debemos analizar estos
para estos mismos resultados a mayor profundidad y comprender los esfuerzos que se vienen realizando para combatirlos. Me siento realmente animada de saber que hay un gran grupo de personas que lucha diariamente contra la corrupción, como todos los reunidos aquí esta tarde, y aplaudo este compromiso. Me consta que están alcanzando logros admirables y los felicito por ello. El vínculo entre corrupción y género es definitivamente uno muy particular para estudiar y me interesa mucho oír sus conclusiones hoy día. Por un lado, hay una creencia de que el género femenino es menos propenso a la corrupción que el género masculino. Del primero se dice que tiene un comportamiento más cauteloso hacia riesgo y la detección. Sin embargo, por otro lado, hay quienes argumentan que ambos géneros son igualmente propensos a la corrupción. Ambos puntos de vista son válidos. Pero si hay algo de lo que podemos estar muy seguros y que varios estudios a nivel mundial han encontrado, es que en los países donde hay un equilibrio en cargos públicos entre ambos géneros, el índice de corrupción es más bajo. Una sociedad con igualdad de género es una sociedad más justa. No menoscaba el buen gobierno ni perjudica el crecimiento sostenible, sino que apoya la lucha contra la pobreza y los derechos de toda la población. La base para una sociedad como esta es precisamente la educación. Muy aparte de beneficios académicos, la educación nos enseña a pensar, a evaluar distintos argumentos de manera racional, basándonos en evidencia que tenemos a nuestro alcance. Creo que esto es esencial para la percepción de la corrupción que mencioné anteriormente. El público puede tener percepciones sobre la corrupción, a veces justificadas y a veces no. Pero si hay algo que nadie puede negar es que no es correcto ni justo el decir simplemente que es el gobierno de un país el que es corrupto. Para que alguien acepte una coima, alguien más tiene que pagarla. Y a menudo el que paga es el mismo público que se queja de la corrupción en el gobierno. La lucha contra la corrupción es una lucha en la que todos debemos participar, por igual, hombres, mujeres, niños. Todos deben asumir ese compromiso para dejar de ofrecer o recibir cualquier forma de pago o beneficio que nace de un acto corrupto. La educación es también esencial porque es en los colegios donde empieza la lucha contra la corrupción y la lucha por la igualdad. Y sin embargo, las cifras nos dicen que hay muchas barreras para que las niñas accedan a una educación que es su derecho, especialmente en zonas rurales. El Reino Unido está comprometido con la lucha por una educación de calidad para todas las niñas en el mundo. Y esta es una prioridad que comparte expresamente con el Perú tras la visita de nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, durante el mes pasado. Si queremos triunfar en la lucha contra la corrupción y si queremos alcanzar una igualdad para mujeres y hombres, debemos apostar por la educación de calidad. Es lo correcto, es lo inteligente y es nuestra mejor oportunidad para que cada persona comprenda los efectos que dejan los crímenes de corrupción en su país y en sus propias familias. Y a fin de cuentas, es nuestra responsabilidad asegurarnos que todos tengan los mismos oportunidades y derechos.
Quiero agradecer a la doctora Susana Castañeda por la invitación y a todo el equipo que ha contribuido con la organización de este evento. Estoy conmovida de poder participar en esta conferencia esta tarde y espero que este tipo de iniciativas continúen en el futuro. Es cierto que hemos avanzado en los últimos años, pero todavía hay un largo camino por recorrer en todas partes del mundo. Y el simple hecho de que estén aquí esta tarde ya contribuye a hacer una diferencia importante. Los felicito y los animo a seguir adelante. Sepan que el Reino Unido los respalda y los apoyará en cada paso del camino. Para terminar, quiero dejarlos con las palabras de Ban Ki-moon. La corrupción se mide no solo en los billones de dólares desviados o recursos robados del gobierno, pero más puntualmente en la ausencia de hospitales, colegios, agua limpia, carreteras y puentes que podrían haber cambiado las vidas de familias y comunidades. Depende de todos los presentes. Depende de nosotros, entonces, liderar este cambio, hoy y para todas las generaciones futuras. Una vez más, los felicito por el trabajo que están haciendo todos ustedes. Su esfuerzo es importante para el futuro de Perú y les deseo los mejores éxitos. Muchas gracias. Buenas tardes, saludo a las personas que están formando parte de la mesa, a quienes están presentes y a quienes están conectados a través de el canal en todas las regiones del Perú. Para mí es una oportunidad poder dirigirme a ustedes con un tema tan sensible como el que se está abordando hoy día, que son los vínculos entre el sistema de género y la corrupción, así como la lucha contra la corrupción. Yo voy a abordar 3 temas en relación con esto. En primer lugar, las causas del impacto diferenciado de la corrupción entre hombres y mujeres. En segundo lugar, voy a hablar de la percepción que ya ha mencionado la embajadora desde la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y las diferencias por género. Y voy a terminar hablando sobre la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en los mecanismos de lucha contra la corrupción y algunos avances que se están dando en el Perú. El primer punto sobre las causas del impacto diferenciado de la corrupción entre hombres y mujeres. Yo me voy a referir a diferentes formas que se da la corrupción y que perjudica de una manera diferenciada especialmente a las mujeres. En primer lugar, ya se ha mencionado a la extorsión sexual como una moneda de cambio que en las situaciones de corrupción se le exige a las mujeres para pagar una situación que puede ser de acceso a servicios de diferente tipo. Voy a agradecer que quien está alimentando la presentación pueda pasar. No sé si me puede seguir. Ya pasé el temario. Estoy en la primera causa. La siguiente, por favor. Sí. Justamente estoy en este tema de la extorsión sexual. Ay, muy amable. ¿Cómo? Sí, me van a acompañar, gracias. Les comentaba que entonces una de las formas que impacta de manera diferenciada a las mujeres es el chantaje sexual que se da especialmente en contra de ellas cuando hay situaciones que deben enfrentar el acceso a diferentes servicios. Esto puede ser en el ámbito educativo, en el de salud,
en el de justicia, que es lo que seguramente se va a abordar de una manera a profundidad en las siguientes ponencias o en otros. Y esto está documentado. Por ejemplo, en 2007, la Defensoría del Pueblo, en el caso del Perú, en el informe sobre con corrupción no hay educación, que fue un levantamiento de información sobre las barreras que significaba el acceso a servicios de educación, recoge casos que justamente presentan esta situación. Por ejemplo, en la jurisdicción de Julcamarca, en la región de Huancavelica, una alumna denuncia, y esto está recogido en el informe, que el profesor de comunicación integral la acosaba constantemente haciéndole proposiciones de tal manera que la chantajeaba con no dejarla aprobar el curso si ella no se sometía a estos favores sexuales que él le exigía. Entonces, esta forma de extorsión sexual está documentada y es esta la respuesta que se tiene que dar en diferentes ámbitos. En primer lugar, estamos viendo el ámbito educativo. La siguiente, por favor. Otros accesos a servicios públicos en donde también podemos encontrar formas especialmente sensibles para las mujeres es en los servicios de salud. Y esto por cuanto en la vida de las mujeres la mayor exposición a los servicios de salud se da por su función reproductiva, pero también porque tradicionalmente las mujeres asumimos muchos roles de cuidado frente a personas dependientes, hijos, personas enfermas, personas de la tercera edad, y por lo tanto nuestra exposición a los servicios de salud es permanente y justamente muchas veces sin recursos de poder alcanzar para comprar medicamentos o para pagar lo que sistemas corruptos a veces exigen, y entonces es ahí en donde hay un mayor impacto frente a o no poder acceder al servicio o tener que someterse al chantaje que se les presenta. Otro ámbito que también es interesante ver, además del que ya hemos visto de educación en base a quienes ejercen chantaje sexual frente a las alumnas, es porque el sector educación es un sector con mucha representación de mujeres en los puestos laborales. Como sabemos, el sector educación es un sector feminizado porque hay muchísima presencia de mujeres como educadoras mismas. Y también ahí se presentan situaciones de corrupción, esta vez para la promoción docente o para determinadas situaciones. Es por eso que, por ejemplo, Proética, a través de un proyecto que desarrolló, que es la Red Nacional Anticorrupción, tuvo algunas intervenciones interesantes en relación con esto. Por ejemplo, un esfuerzo en una de las regiones para evitar el tráfico de plazas y que se denuncie el tipo de chantajes que se venían presentando, en donde sabemos afecta de manera diferenciada a las mujeres por su poca capacidad incluso de ejercer denuncias por las consecuencias negativas que también ello puede tener dentro del sistema. Un siguiente ámbito es el acceso a la justicia. La siguiente, por favor. En cuanto al acceso a la justicia, vamos a decir que hay una situación que afecta a las mujeres, especialmente cuando estamos en cuestiones de crimen organizado, en cuestiones que pueden hacer que el sistema de justicia se deteriore, como por ejemplo situaciones de trata. Acá en el Perú tenemos identificadas algunas regiones en donde hay mucha mayor presencia de una situación ilícita que afecta de una manera integral a la región y sus sistemas. Una situación similar se dio, por ejemplo, en México, en Ciudad Juárez. Muchos de ustedes deben haber escuchado el caso de los feminicidios en Ciudad de México y un caso que llegó al sistema interamericano, que fue el caso de Campo Algodonero.
Este caso de Campo Algodonero fue aquel en donde se encontraron a mujeres, a mujeres muertas, jóvenes, en un campo algodonero, y se repetía esto en diversas ocasiones. Cuando el sistema interamericano condena a México por la responsabilidad por la muerte de esas mujeres, lo que va a decir es que México no ha cumplido y su sistema de justicia no ha cumplido con la debida diligencia. ¿Y por qué no ha cumplido con la debida diligencia al investigar, al sancionar? Es porque el sistema de justicia en Ciudad Juárez estaba corrompido, porque este estado correspondía a una zona fronteriza de México con Estados Unidos, en donde había mucho narcotráfico y muchos temas ilegales de migración. La corrupción en el sistema policial y de justicia hace que no se investigasen ningún tipo de casos y permite entonces el repunte de feminicidios, de muerte de mujeres jóvenes en este espacio. Entonces se ve cómo se documenta una situación en donde hay una afectación importante a las mujeres por el deterioro del sistema de justicia. El siguiente, por favor. La participación política y el acceso a las mujeres tienen también límites en cuanto a su participación política. Como sabemos, tienen menor acceso a recursos, menor acceso a redes, y esto hace que su participación pueda ser disminuida. Sin embargo, también hay miradas respecto de que las mujeres pueden tener, por estas mismas razones de menor exposición al espacio público, mayores fortalezas en términos de su idoneidad, porque tienen menor exposición y por lo tanto han sido menos corruptas. Aquí tenemos que tener en cuenta que puede ser que en un primer momento esto sea así, que las mujeres hayan estado menos expuestas a situaciones de corrupción. Sin embargo, el enfocarnos en esto tiene que ver también con el reconocer que las mujeres no tienen que ocupar un espacio político porque son esencialmente personas honorables, sino porque tienen el derecho de participar. Y esa exigencia de ser personas que no se someten a la corrupción debería darse tanto para hombres como para mujeres. Pensar que las mujeres van a ser menos corruptas les está dando también un mensaje indirecto a los varones. Es decir, que para ellos es posible participar en redes de corrupción. Para las mujeres no, porque ellas deben guardarse, cuidarse y ser la reserva moral. Entonces, esto tiene una dificultad. En realidad debemos exigir a todas las personas esa participación política, y las mujeres tenemos derecho a estar en el espacio público y también el deber de cumplir de una manera honesta con los encargos en el espacio público. Finalmente quiero decir que, la siguiente por favor, la causa del impacto diferenciado, la siguiente por favor. La causa del impacto diferenciado, el sistema de la corrupción, es este sistema de género. Este sistema de género que hace que mujeres y hombres seamos socializados de manera diferente y en donde hay expectativas diferentes para mujeres y hombres. Sin embargo, la situación real que hace que las mujeres tengamos menor acceso y control de los recursos hace que soportemos un mayor impacto de la corrupción, por cuanto ellas también están sobrerepresentadas en los grupos vulnerables, en los grupos que tienen pobreza, y que son ellos los que tienen el impacto de la gran corrupción. La gran corrupción lo que hace es quitar recursos al Estado, y esos recursos que deberían ir para políticas antipobreza, para mejorar las condiciones de las personas más vulnerables, se pierden.
Y en estos grupos de mayor vulnerabilidad, de mayor pobreza, están sobrerepresentadas las mujeres. Por lo tanto, la corrupción hace que haya un efecto mayor en ellas y en la violación de sus derechos humanos. Tenemos entonces la extorsión sexual, como decía hace un momento, el impedimento al acceso a servicios públicos como salud, educación, el acceso a sistemas de protección como el de justicia y finalmente el impedimento por la mayor vulnerabilidad al estar en estos grupos de mayor pobreza, las mujeres y las niñas. Y la siguiente, por favor. Y esta percepción que yo les estoy comunicando también la recoge la sociedad civil en nuestro país. Y yo les voy a presentar algunos datos que están desarrollados justamente por la encuesta anticorrupción que desarrolla Proética, que es el capítulo del Perú de Transparencia Internacional. Y la siguiente, por favor. Vamos a ver cómo en la encuesta que ellos realizan, estos datos son todavía del 2012, pero que yo creo que se mantienen vigentes hasta ahora, frente a la pregunta que se hace, si la víctima es una mujer, ¿qué tipo de soborno le pedirían a ella? Y fíjense ustedes que las respuestas son, en primer lugar sale el dinero, pero en segundo lugar, con un 52% sale que el tipo de favor que se le pediría a las mujeres es justamente los favores sexuales. Es decir, esto que yo les estoy comentando, que viene desde una reflexión más teórica, también se puede contrastar con lo que nosotros vemos y podemos identificar a partir de las propias experiencias. La siguiente, por favor. En esta misma encuesta se les pregunta cómo es el tipo de soborno según quien lo solicita, si son hombres que lo solicitan o si son mujeres. Y fíjense que los resultados indican que si es un hombre el que solicita el soborno, y eso es la línea azul, va a resultar que evidentemente va a solicitar dinero, pero luego va a presentar otras maneras de también solicitar un soborno a través de favores personales, bienes patrimoniales o favores sexuales. Mientras que si es la mujer, porque no podemos desconocer que las mujeres también pueden hacer solicitudes de este tipo, va a aparecer que las mujeres van a pedir dinero siempre en primer lugar, pero en segundo lugar van a pedir favores personales y casi no van a pedir favores sexuales. Entonces, esto contrasta con lo que antes les he mencionado. Las mujeres son más víctimas en la situación del chantaje sexual, mientras que si son ellas las que solicitan la coima, va a ser esta del tipo de dinero o de otro tipo de favores, pero no favores sexuales. ¿Y por qué esto es especialmente importante? Porque la corrupción, cuando se traduce en un chantaje sexual, afecta la integridad de la persona. Es diferente dar dinero a alguien que hacer o aceptar un chantaje sexual que implica el sometimiento, implica una afectación a la integridad y a la dignidad de la persona. La huella que deja en una víctima de extorsión sexual es absolutamente diferente si estamos frente a otro tipo de moneda de cambio. Entonces, por favor, la siguiente, vamos a decir que por su posición subordinada en la sociedad, las mujeres efectivamente tienen menos conocimiento sobre sus derechos, menos experiencia en la gestión de compras y suministros, menos tiempo para enrolarse en tareas de vigilancia y rendición de cuenta, menos posibilidades de evitar este tipo de actos de corrupción y están menos contaminadas por su menor exposición. Y todo esto hace que haya una mayor complejidad que solamente ver a las mujeres como incorruptibles
creemos que el tema es problematizarlo y para eso nos sirve esta perspectiva de género. La siguiente, por favor. Quería mencionarles que hay algunas estrategias que, con esta mirada de que el hacer que las mujeres tengan una cara muy dura frente a la corrupción, se han ensayado en nuestro país y en otros países. Este es el caso, por ejemplo, de la Policía Nacional, que optó en algún momento por poner a mujeres como oficiales en la Policía del Tránsito. Como les decía, esto puede ser una percepción positiva en un primer momento, pero hay que tener cuidado con el mensaje que se está transmitiendo a los varones y el mensaje de que ellas deben llegar a estos puestos por su propia trayectoria y su propio valor. La siguiente, por favor. Finalmente, voy a ya terminar mi participación comentándoles la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en los mecanismos de lucha contra la corrupción, que espero ustedes compartan conmigo. La siguiente, por favor. Hemos dicho que otorgándole mayor acceso y control de los recursos a las mujeres, vamos a poder también tener un impacto positivo. Reforzando el ejercicio de la ciudadanía, vamos a tener un impacto positivo. Con estos dos ejes vamos a lograr disminuir este impacto de la corrupción entre los grupos de mayor vulnerabilidad social, en particular las mujeres, y además vamos a garantizar sus derechos humanos, porque todas estas situaciones finalmente devienen en la vulneración de sus derechos. Y por eso quiero comentarles los avances que en este último año se han dado, que nos dan un aliento importante y una mirada positiva. Por ejemplo, la siguiente, por favor, en el compromiso de Lima por la gobernabilidad democrática frente a la corrupción que se pactó en la Cumbre de las Américas, en la octava Cumbre de las Américas que se dio este año, se ha establecido que como un punto, los estados que han firmado este compromiso dicen que se debe promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal de nuestras políticas anticorrupción, mediante un grupo de trabajo sobre liderazgo y empoderamiento de las mujeres que activamente promueva la colaboración entre instituciones interamericanas y la sinergia con otras agencias internacionales. Creo que este es un compromiso de los poderes ejecutivos que saludo y ojalá se implemente pronto, porque efectivamente necesitamos que la perspectiva de género se integre a los planes anticorrupción que están desarrollando nuestros países. Otro avance interesante ha significado, la siguiente, por favor, en el Plan Nacional de Integridad y la Lucha contra la Corrupción recientemente aprobado, el doctor Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial, en el prólogo de este plan afirma que resulta necesario e impostergable reconocer que la corrupción no es un fenómeno neutro y que por el contrario impacta de manera diferenciada a los miembros de una sociedad según precisamente los factores de vulnerabilidad socioeconómica y de género, propiciando la profundización de esquemas de desigualdad y abuso de poder. Es por ello que felicito esta mesa liderada por la magistrada Susana Castañeda, quien es la responsable del sistema anticorrupción de funcionarios públicos, así como la participación de la doctora Elvia Barrios, que es presidenta de la Comisión de Género en el Poder Ejecutivo, pues están en la línea de lo que ha expresado su presidente y es por ello que tengo una expectativa positiva en relación con enriquecer el sistema anticorrupción y su implementación en el Perú desde una mirada de género.
Muchas gracias. El tema que me toca abordar es relación entre corrupción y género y los efectos en la... Bueno, ¿esto da o no da? Ya, perdón. En el marco de la conferencia lo que voy a abordar son los delitos de cohecho y tráfico de influencias y su vinculación con el género. Lo primero que tenemos que advertir es que en su acepción más simple, corrupción significa acción y efecto de corromper o corromperse. Y necesita o implica dos tipos de modalidades, una modalidad activa y una modalidad pasiva. Por la activa es la acción o efecto de corromper y por la pasiva es la acción y efecto de corromperse. Permitir esa acción por otro o por la propia persona. Por lo tanto, ustedes verán que siempre en los delitos de corrupción de funcionarios generalmente se precisa de dos personas para poder cometer este tipo de delitos. En los cohechos, que son los temas que vamos a ver y que tiene su conexión con el género, vemos que siempre va a haber una persona que solicita y otra persona que da. Y ahí es donde empieza a perfeccionarse los delitos, no obstante que en algunos basta la simple solicitud para que el delito quede perfeccionado y con la entrega se produce la consumación de dicho delito. Bien, en cuanto a la vinculación entre corrupción y género, se ha trabajado bajo dos perspectivas. Quiero decirles que este tema se viene trabajando desde el año 1999 y recién en nosotros, lamentablemente, en el caso peruano, se va a abordar ya seguramente, como lo dijo Marcela, con mayor profundidad a raíz de lo que ha ocurrido en la Declaración de Lima y también a la propuesta del presidente del Poder Judicial como presidente de la CAN en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, años 2018-2021, donde ya se integra la lucha contra la corrupción una perspectiva de género. Bien, entonces desde 1999 han venido dándose estudios sobre la vinculación entre corrupción y género y se ha visto desde dos perspectivas. O sea, el análisis, ya lo dijo también la embajadora Kay, se ha dado bajo dos perspectivas: si la existencia de un mayor número de mujeres en el gobierno y altos rangos de poder tiende a disminuir los índices de corrupción. Y en segundo lugar, si la corrupción afecta más a las mujeres que a los hombres por ser consideradas de mayor riesgo de vulnerabilidad. Sobre el primer tema, ¿no?, que tiene mucho que ver con el tema de las cuotas que tienen las mujeres dentro de los congresos, dentro de los altos organismos como el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional o el propio Poder Judicial, nosotros vamos a ver de que los estudios no están muy conformes o digamos muy de acuerdo, porque no necesariamente el hecho de que lleguen las mujeres a ocupar los más altos cargos, especialmente en temas políticos, asegura que no van a incurrir en prácticas de corrupción. Lo que más bien sí ha quedado acreditado es, y como lo dijo también Marcela, que en los niveles más bajos, más pobres, en los actos de corrupción administrativa, ¿no?, del simple ciudadano que recurre a la administración, es donde se van a cometer actos de corrupción y donde se va a ver la vinculación entre corrupción y género. ¿Cómo es esto? Bien, entonces ahí les decía que hay diversos estudios, ¿no?, que abordan este tema a partir de 1999, el último más o menos de 2016, pero lo que sí se advierte que uno de los déficits más altos que se tiene es la existencia de datos concretos, objetivos, que permitan acreditar las hipótesis de trabajo. En esta línea, y como a mí me compete, mejor ayúdame con esto porque es un problema, pasa la que sigue ya. Como a mí me compete, lo que voy a abordar ahora es lo que se conoce en el ámbito de los jueces norteamericanos y de Canadá como sextorsión.
¿Qué significa la sextorsión? Que viene a ser la mayor corrupción ligada al género. Constituye un crimen oculto porque son delitos que no se denuncian, porque la mujer que es objeto de este tipo de requerimientos no se atreve a denunciar, entonces tenemos una cifra oculta que no se conoce. Como lo dice Ortun Merkle de Naciones Unidas, establece que es una forma de corrupción que hace del cuerpo de la mujer un mero objeto para ser instrumento de favores. Entonces aquí la expresión lo solicitado a cambio de, a veces de manera explícita o de modo implícita, implica un abuso de poder de parte del funcionario o servidor público que tiene a la mujer como un objeto sexual y donde la moneda de cambio viene a ser el sexo. Entonces esto implica una falta ética fundamental muy grave que viola los estándares éticos de todos los funcionarios públicos y que en algunos ordenamientos jurídicos constituye delito. En el caso peruano sí constituye delito y sabemos, pasamos para otra, que tenemos nosotros figuras tipificadas como cohecho, el cohecho pasivo, propio e impropio. Tenemos también el cohecho pasivo propio en la función policial, el cohecho pasivo específico vinculado, por ejemplo, a jueces y fiscales y árbitros, la corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales. Y vamos a ver que dentro de esos tipos penales, la modalidad peruana permite, por decir la expresión o cualquier otra ventaja, que este requerimiento de favores sexuales a cambio de hacer una función que le corresponde a este servidor público o dejar de hacer, viene a constituir lo que se denomina como sextorsión. Y para ello hemos tratado de cubrir los vacíos consiguiendo algunos datos que nos permitan a nosotros poder establecer que sí hay casos donde el Ministerio Público y el Poder Judicial han conocido vinculados a cohecho y uno a tráfico de influencias. En el caso del cohecho pasivo, vamos a brindar el primer caso, que es el de un profesor de la Universidad San Agustín de Arequipa, ¿no?, donde a él se le imputa haberle solicitado a su alumna favores sexuales para tomarle el examen de aplazados, ya que ella había abandonado el curso. El imputado le señala, ¿no?, que podría ir a conversar el tema a un hotel y de esa forma mantener relaciones sexuales. Es por eso que ella se atreve a denunciar y durante unos días de agosto del año 2013 mantienen comunicaciones mediante mensaje de texto y se lleva a cabo los famosos operativos revelación que lleva a cabo el Ministerio Público y determinan de que el delito se ha cometido de manera flagrante, pues se encuentran a las dos personas semidesnudas en una cama. Entonces, este es un caso muy claro de un cohecho, por supuesto, porque ahí lo que se le ha pedido a la alumna a cambio de una función que debe realizar como profesor es que tenga relaciones sexuales con el profesor. En este caso puntual, ustedes van a ver que se le dio 4 años de pena privativa de libertad suspendida por 3 con una inhabilitación para el ejercicio del cargo de docente universitario. Y como quiera que el delito es en agravio del Estado, a quien se le va a otorgar la reparación civil es a la universidad, más no a la víctima, que la víctima directa vendría a ser la alumna, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, como así ha sido tipificado, esta reparación civil es para la universidad, cuando es evidente que en este caso no debió haber sido así, pero es por la interpretación que se le viene dando al tema del pago de la reparación civil. ¿Bien? Claro, sin perjuicio de que ella podría acudir a la vía civil, pero podríamos cargar nuevamente a esta persona para que acuda a la vía civil, que además es costosa,
versus una vía penal donde de manera paralela podría solicitar también su reparación civil. Llama la atención que se le haya puesto una pena privativa de la libertad, no obstante que hubo un delito flagrante, no se puede interpretar que ahí hubo una confesión sincera porque no se dan los presupuestos para dicha confesión conforme al artículo 136 del Código Procesal Penal. Bien, pasamos al caso 2, el docente de la Universidad de Trujillo. También hay un profesor de la carrera de administración que le solicita a su alumna acceder a tener relaciones sexuales a cambio de aprobarla en el curso, ya que había sido reprobada en diversas evaluaciones. Pero este caso es mucho más escandaloso y hemos tenido la oportunidad de verificarlo porque hemos escuchado los audios. Y en los audios se ve la manera como insistentemente le va solicitando tener las relaciones sexuales. Pero en este caso le pide 5.000 soles y luego le pide 1.000 con el ofrecimiento de que tengan 5 encuentros sexuales y que el último monto, el de 1.000, iba a operar como una garantía para que al cumplimiento se lo devolviera por partes. Una falta de ética total y un delito totalmente comprobado. Ellos fueron intervenidos en flagrancia delictiva en un hotel de la ciudad de Trujillo. Bien, en este caso, ¿cuáles fueron? Nuevamente la pena, 4 años de pena privativa de libertad suspendida e inhabilitación para el ejercicio del cargo de docente universitario. La reparación civil fue mucho más alta, a diferencia del anterior, 20.000 nuevos soles, pero de nuevo para la Universidad de Trujillo, cuando efectivamente la víctima venía a ser la alumna. Nuevamente también un operativo policial con audios que acreditan plenamente lo ocurrido, pero se toma como un tema de confesión sincera. Bien. Pasamos nuevamente a ver otro caso que hemos conocido como el caso número 3, el profesor de inglés de Chimbote. Ustedes dirán, todos son profesores. Pues lamentablemente, y nos dijo Marcela, cuando estaba haciendo su exposición, que las mujeres lamentablemente son las más expuestas en este tipo de corrupción administrativa, donde van a ir a acceder a los servicios públicos, servicios de educación, servicios de salud, ¿no? Donde el funcionario público está obligado a hacerlo porque es su función, pero sin embargo abusa de ese poder para pedir algo a cambio de hacer lo que debe hacer de acuerdo a ley. Entonces, en el caso del profesor inglés de Chimbote, él le solicita en el año 2015 favores sexuales a una de sus alumnas del 5º año y que tenía solamente 16 años para poder aprobarla en el curso. Ella denuncia, ¿no?, y opta por grabar las conversaciones. En todos estos casos han habido grabaciones, ¿no?, y operativos revelación, porque han sido las mujeres las que se han atrevido a denunciar y a buscar el modo de poder conseguir que esto pueda descubrirse. En este caso, la pena del profesor inglés ha sido... este es el caso del profesor inglés que está recién para juicio oral. La acusación es de 7 años de pena privativa de libertad y se le está pidiendo inhabilitación para el cargo. Suponemos nosotros que en el proceso penal es donde se actuarán todos los medios probatorios que determinarán si esta persona merece o no ser objeto de una sanción. Luego, también vamos a tener el caso número 4, conocido como el docente de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. En este caso, se imputa a este profesor haber solicitado de manera indirecta favores sexuales a cambio de aprobar a su alumna en la mencionada asignatura. Bien, va a ser intervenida por el grupo Terna en una habitación del hostal 3 Balcones.
En este caso fue muy peculiar porque ella ha comunicado a su compañero que estaba en peligro y que debían de intervenir porque ella había sido objeto de requerimientos sexuales. En ese caso, él se ha acogido a una terminación anticipada, que es un mecanismo procesal de simplificación que permite que una persona llegue a un acuerdo con el fiscal, reconoce los hechos y admite el pago de una reparación civil. Se le ha dado 4 años y 6 meses de pena privativa de la libertad efectiva, más una inhabilitación por 4 años y 6 meses y multa porque está bajo los alcances de la modificatoria, donde se ha introducido también la pena de multa para los delitos contra la administración pública. Igualmente se considera como agraviado al Estado y se otorga una reparación civil a la Universidad San Cristóbal de Huamanga de 2.500 soles. La víctima tampoco va a recibir ninguna suma de dinero por concepto de reparación civil. Vamos a ver el caso número 5. Bien, el caso número 5 está relacionado con un famoso caso de un juez superior de Ancash, pero que vino a Lima para integrar la sala especializada en delitos tributarios y aduaneros. En ese caso había solicitado, y fue muy publicitado también, la suma de $800 y favores sexuales a la esposa de un litigante para favorecerla en su proceso penal. Fue intervenido por la ONMA y de esto estamos hablando del año 2000. Por eso es que yo les decía que para nosotros, si bien los estudios dogmáticos se inician en 1999, sin embargo nosotros ya en el año 2000 teníamos el primer caso de sextorsión, en este caso nosotros tipificado como cohecho pasivo en el año 2000 y lamentablemente donde el implicado fue un juez superior del Distrito Judicial de Ancash en una sala que tenía competencia nacional porque estaba ubicada en Lima. Fue un tema también de flagrante delito porque fue intervenido en un hotel donde le había invitado a una ciudadana de Ucrania para tener relaciones sexuales y se le impuso 12 años de pena privativa de la libertad, pero la Corte Suprema, cuando fue en apelación, acuérdense que tenemos un juicio especial tratándonos de jueces y fiscales, reformó la pena y le impuso 10 años de pena privativa de libertad. Bien. Vamos a ver el caso número 6. No me diga esto. Que le hemos denominado el policía de San Isidro. En este caso está en etapa intermedia con acusación, tiene que ver con una nueva modalidad de cohecho pasivo por la función policial. Al policía se le imputa, ¿no?, que entre los días 16 al 22 de agosto de 2017 va a solicitar a una denunciante que tenía una denuncia por hurto de una determinada suma de dinero, mantener 4 relaciones sexuales para omitir darle trámite a la denuncia y favorecerla con el archivo de la misma. Las relaciones se materializaron en 2 oportunidades, según imputa el Ministerio Público. Nosotros hemos puesto en este caso NN porque es una persona que todavía está en etapa intermedia con acusación, ha estado con prisión preventiva, la prolongación de la prisión preventiva se ha denegado y se encuentra en libertad bajo reglas de conducta, pero en la acusación el Ministerio Público le está solicitando 7 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. Estamos hablando de casos ahora de policías. Bien, tenemos otro caso, que es el caso número 7,
que le hemos denominado comandante de la Policía Nacional de Piura. Esto es un caso también que fue muy expuesto a los medios de comunicación. Se encuentra todavía en investigación preliminar por el Distrito Fiscal de Piura. En este caso se imputa que el comandante le habría solicitado favores sexuales a una alumna de la Escuela Técnica de la Policía Nacional, que queda en La Unión, una provincia de Piura, para levantarle los castigos que él mismo le había impuesto. Esos castigos habrían consistido en no permitirle el acceso de la visita de su familia ni tener acceso al teléfono celular. Entonces ella ha denunciado los hechos y refiere, eso es lo que ha manifestado, que en 3 oportunidades ha mantenido relaciones con esta persona, pero finalmente ha denunciado y será el Ministerio Público el que determine si efectivamente resulta ser responsable o no de los hechos que se le están imputando. En los casos de cohechos pasivos de auxiliares jurisdiccionales también tenemos algunos casos. Hemos visto este caso que ya ha sido sentenciado, que le hemos denominado especialista legal de San Juan de Lurigancho. En este caso a esta persona también se le imputa haber solicitado inicialmente favores sexuales y posteriormente le solicitan 1.000 soles a una litigante para favorecerla en el proceso de alimentos. En realidad este es un tema que a nosotros nos parece de lo más incorrecto, la falta de ética más elemental, porque no se le puede pedir a un alimentista que requiere alimentos para sus menores hijos, ¿no?, que a cambio de otorgarle lo que le corresponde, se le solicite favores sexuales. Ella denuncia ante la ONMA, se realiza el operativo en el año 2005 y se les interviene cuando se encontraban a bordo de un vehículo, pero previamente los billetes habían sido marcados y le encuentran a él con el dinero que ella le había entregado. En ese caso, la sentencia concluye rápidamente porque se sometió a conclusión anticipada, se le da 3 años de pena privativa de la libertad efectiva, pero la Corte Suprema revoca la pena y le impone 3 años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el plazo de 2 años. Igualmente se le otorga una reparación civil de 1.000 soles al Poder Judicial y quien había sido la que ha sufrido las consecuencias del accionar no tiene ningún tipo de reparación civil. Miren, estos son los casos que nosotros hemos encontrado. Seguramente entendemos que habrá muchos más casos de la denominada sextorsión, que en el caso peruano ustedes han visto, ya hay sentencias, ¿no?, y que esto motivó a que llamara la atención en Naciones Unidas, porque ahí se está viendo estos temas y claro, en muchos ordenamientos jurídicos no tienen una concepción amplia del término cualquier otra ventaja, entienden la ventaja como algo económico cuando la ventaja puede ser de diversas formas. Entonces, en estos casos nosotros proponemos lo siguiente, que en los casos de sextorsión se tiene que romper el silencio. Las víctimas tienen que denunciar los hechos, porque de lo contrario se permitirá que estos hechos sigan ocurriendo. Pero para ello se necesita dar protección a las víctimas, porque las víctimas van a ser objeto de abuso del poder y por lo tanto muchas veces prefieren callar y ocultar. En segundo punto, hay que visibilizar las denuncias. Casos como estos no deben quedarse en los archivos y en los anaqueles, tienen que hacerse conocer para que sepan que hay profesores, que hay jueces, que hay médicos, que hay policías, etcétera, que por el ejercicio de su función piden favores sexuales. En otros lugares se plantea redefinir el tipo penal de cohecho pasivo, introduciendo el componente sexual,
porque ante el vacío legal lo tipifican como coacción o como amenaza. En el caso peruano, como hemos visto, los jueces tienen una interpretación amplia de lo que significa cualquier otra ventaja y lo tipifican en lo que es el cohecho pasivo. Otra propuesta que hacemos es que se incorpore la sextorsión en los códigos de conducta de funcionarios y servidores públicos, porque si nosotros, no creo que tenga tiempo, en el ámbito disciplinario hay casos de varios jueces y fiscales que han sido destituidos por acoso sexual, pero no por sextorsión, ¿no? Y en algunos casos, por supuesto, pueden venir situaciones en las que luego de que se sigue el proceso penal por los casos de cohecho, simplemente la persona vuelve a la institución porque han sido absueltos y no se hace un deslinde adecuado entre cuando estamos ante un ilícito administrativo y cuando estamos ante un ilícito penal. Entonces, esta figura de incorporar la sextorsión en los códigos de conducta de jueces y fiscales y además de todos los funcionarios públicos es una de las conclusiones a las que se llega en Viena este año, el año 2018, cuando se decide lanzar el proyecto Integridad, que es uno de los valores que propugna el artículo 11 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Y otra propuesta es el fortalecimiento de los órganos de control disciplinario, donde deben incluirse más representantes de la sociedad civil. Bien. Finalmente, tenemos un conocido caso que ustedes recordarán que entra en el tema de tráfico de influencias. El tráfico de influencias, de acuerdo a lo que hemos estado investigando, no tenemos mayores casos más que este, donde ya ustedes conocen que la pareja del ex asesor presidencial, Jacqueline Beltrán, fue condenada por tráfico de influencias. Pero aquí se da una situación distinta. En los otros, las denunciantes aparecen como víctimas de los delitos de cohecho. Acá a ella la consideran instigadora del delito de tráfico de influencias. Ahí están las diapositivas. Para la Corte Suprema se acredita la intervención, cuando llega en recurso de nulidad, la intervención de Beltrán Ortega, que no era un mero favorecimiento, reconocimiento o apoyo moral por su parte, dado que su accionar estuvo orientado a hacer surgir la voluntad delictiva de su coacusado Vladimiro Montesinos, que si bien ostentaba poder político, el problema judicial del tío era intrascendente para esos fines, pero sí lo era para sus intereses personales, traducido en la permanencia y estabilidad de su relación con la procesada. Solicitó al traficante de influencias obtener un beneficio que en circunstancias normales le hubiera sido difícil e imposible de alcanzar, y menos en el breve plazo en que se hizo respecto de un proceso civil del tío de ella y de un beneficio penitenciario de uno de sus hermanos. Se le va a imponer 4 años de pena privativa de la libertad y el pago de reparación civil de 500.000 soles. Bien, este es un caso totalmente distinto. No hemos encontrado otro caso. Queremos saber también nosotros si las mujeres son más corruptas o no que los hombres. Ese es un estudio que estamos haciendo, habiendo ingresado dentro de nuestra estadística a nivel nacional la variable de género. Y hasta ahora no hemos encontrado un caso donde haya sido la mujer la que haya ofrecido la coima. Siempre ha sido al revés. Vamos a seguir analizando las sentencias que emiten los órganos jurisdiccionales a nivel nacional para ver este tema, pero es un tema distinto al que hemos tratado, pero que tiene que ver respecto al tema que estamos viendo, que es vinculación entre género y corrupción. También explicar que la figura de la sextorsión es distinta al acoso sexual o hostigamiento sexual, porque en el acoso sexual o el hostigamiento sexual hay una relación de dependencia, hay un jefe respecto de una persona que para promoverla o mantenerla en el cargo le va a hacer tocamientos indebidos, insinuaciones, miradas lascivas, etcétera. En este caso no estamos en el ámbito de un acoso sexual, sino que es
la persona, la administrada, que acude al poder público en busca de un servicio y a cambio de la moneda de pago resulta siendo vamos a ponerle el video, resulta siendo ser el favor sexual. Finalmente, para concluir, yo he traído a ustedes un video, a ver, que les va a gustar bastante, supongo, a ver, fuerte, lo conocen mucho, este es el famoso caso, la película Forrest Gump. Empieza de nuevo, por favor. Más fuerte. Empieza. You are no different. Your boy's different, Ms. Gump. His IQ is 75. Well, we're all different, Mr. Hancock. She wanted me to have a finance education, so she took me to the Greenbow County Central School. I met the principal and all. I want to show you something, Ms. Gump. Now, this is normal. Forrest is right here. The state requires a minimum IQ of 80 to attend public school, Mrs. Gump. He's going to have to go to special school. Now, he'll be just fine. What does normal mean anyway? He might be a bit on the slow side. But my boy Forrest is going to get the same opportunities as everyone else. He's not going to some special school to learn how to retread ties. We're talking about 5 little points here. There must be something can be done. We're a progressive school system. We don't want to see anybody left behind. Is that Mr. Gump? Mrs. Gump? He's on vacation. ¿Vieron ustedes? Uno cree que cuando se va a ver una película se divierte, que es algo irreal, que es una ficción para entretenernos, pero muchas veces la realidad supera la ficción. Muchas gracias. Excelentísima señora Kate Harrison, embajadora de Gran Bretaña en Perú, doctora Susana Castañeda Otsu, coordinadora nacional del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, doctora Marcela Guaita Alegre, expositora el día de hoy, magistrada Leticia Silva Chávez, fiscal provincial de la Fiscalía de Familia. Constituye para mí un gusto dirigirme a todas y todos ustedes, miembros del Poder Judicial, integrantes del Ministerio Público, de diversas organizaciones y personal jurisdiccional. Decía que constituye para mí dirigirme a ustedes porque en la época actual se presenta un gran desafío para los jueces y juezas del Perú, y es que se nos exige la maximización judicial. Un juez activista, pero del activismo bueno, el juez que responda a las necesidades sociales, el juez que responda a los grandes desafíos que tiene nuestro país y que imparta justicia en términos de celeridad, eficacia y eficiencia. Yo felicito por ello a la doctora Susana Castañeda por su persistencia en seguir consolidando el conocimiento de los operadores del sistema de justicia y que permita que tengamos este espacio para poder reflexionar, para poder analizar y evaluar los grandes retos que tiene el sistema de justicia, pero fundamentalmente para que nos permita a todos dar una mirada integral a estos dos problemas sustanciales que tiene nuestro país, vinculados a género y corrupción, versus, podríamos traducir, violencia de género y corrupción de funcionarios. Complacida veo que hemos coincidido en parte de nuestras exposiciones, porque la verdad es que para hacer una evaluación o un análisis
con relación a si las mujeres son más o menos corruptas o si la presencia de las mujeres en los espacios de poder va a disminuir la corrupción, hay mucho todavía ahí que caminar, hay mucho que desentrañar, hay mucho que estudiar y hay que indudablemente también desde esa perspectiva nosotros modificar una estrategia que nos lleve a un buen gobierno, a una buena gobernanza, pero fundamentalmente a institucionalizar, a empoderar nuestras instituciones. Bien, hablemos por eso, y creo que es fundamental, y tenemos que tener marcada esa idea con relación al derecho androcéntrico. El derecho es un elemento que regula la vida de todos los ciudadanos. Nos vincula y nos impone a todos reglas de conducta, de organización, y las regula, y acá hay que decirlo claramente, desde un sesgo social. Como producto social, entonces, el derecho no es ajeno a las relaciones de poder. Tradicionalmente, el derecho ha sido desarrollado aparentemente desde una línea neutral, pero el análisis de la evolución normativa y la evolución jurisprudencial denota que el desarrollo jurídico no ha tenido una perspectiva diferencial y ha invisibilizado, históricamente hablando, los derechos y situaciones particulares en que se encuentran diversos grupos humanos, entre ellos las mujeres. Por eso es que en esta línea de evolución de los derechos desde su positivización, universalización, etcétera, hoy tenemos que hablar de la especificación de los derechos fundamentales. Detrás del discurso jurídico que manejamos se han mantenido jerarquías en términos de género, de raza, de etnia y otras formas de exclusión. Por ello es necesario que tengamos que superar las características del derecho androcéntrico en la aplicación de las normas a través de la administración de justicia. Por eso es que hablamos de aplicar justicia con perspectiva de género, con enfoque de género, que no significa sino aplicar justicia reconociendo los derechos fundamentales de los seres humanos. Históricamente, decía, las mujeres hemos sido excluidas, marginadas social, cultural, económicamente, políticamente, sobre la base de un sistema social construido y sostenido por un derecho androcéntrico. Discursos como el de Santo Tomás, que la mujer es un hombre fallido, un ser ocasional, o que la mujer no tiene existencia en sí misma y su finalidad está en el hombre, o que la mujer es un defecto de la naturaleza, una especie de hombrecillo defectuoso y mutilado. Si nacen mujeres, se debe a un defecto del esperma o los vientos húmedos. Solo es necesaria para la reproducción. Claro, este discurso no es sino la expresión de que los sexos jamás hemos compartido el mundo en condiciones de igualdad. Y como tal, no hemos tenido el mismo nivel de oportunidades. Y ello porque este constructo social denominado género se asienta y se sedimenta en perjuicio de las mujeres. Pero, ¿cuál es el significante de género? Hoy, a lo largo de toda la noche y todas las exposiciones anteriores, hemos hablado bastante de género, la conferencia tiene esa denominación, pero yo advierto que todavía, cuando se conceptualiza, hay un equívoco porque se considera que es sinónimo de sexo, ¿no? Pero género, por cierto, no es un tecnicismo, no es una definición académica de sexo, ni nos encontramos entre una sinonimia semántica ni una variante dialectal. ¿Por qué? Porque hay una diferencia conceptual. Cuando hablamos de género, nos estamos refiriendo a la condición orgánica que distingue
a los machos de las hembras, ¿correcto? Usamos esta referencia para hacer alusión a las características biológicas con las que venimos, el dimorfismo sexual. Pero cuando hablamos de género, el género es un constructo social, es un concepto que ha sido construido en la sociedad y está sentado en un conjunto de creencias, de prescripciones, de atribuciones que se construyen socialmente tomando como base nuestras diferencias. Es una identidad adquirida y aprendida que varía conforme a cada cultura, de ahí que es errado sinonimizarlo con sexo, porque no es posible socializar lo biológico. Tampoco es posible señalar que género es sinónimo de sexo, pues los hombres también están insertos en el proceso de socialización de género que les impone a ellos ciertos parámetros ideales de masculinidad que deben aprender y deben cumplir socialmente hablando. Cada sociedad construye y elabora lo que considera masculino y femenino, y a través de ellos se establecen roles y patrones para cada uno de nosotros. Y existen indudablemente ciertas prohibiciones simbólicas. Además, dentro de estas prohibiciones simbólicas tenemos que decirnos que se incluyen una heterosexualidad dominante como regla. Así se determina lo que significa detentar ser hombre o mujer. El derecho y su neutralidad. Según Reale, el derecho es una realidad histórico-cultural por el cual se concretan valores, donde a través de estos valores se ordenan normativamente las relaciones intersubjetivas de una comunidad y está construido desde una visión masculina. Y aun cuando hay normas que pretendan proteger los intereses y las necesidades de las mujeres, el problema sustancial radica de que en la aplicación del derecho, que la aplicación concreta del derecho también queda a cargo de instituciones e individuos moldeados por la ideología patriarcal, todo lo cual puede en determinado momento desfavorecer a las mujeres o en casos concretos radicalmente las desfavorece. Nuestro marco ideológico constituye pues un componente fundamental cuando tomamos decisiones. ¿Qué duda cabe? Cargamos ese marco ideológico y a través de nuestras decisiones no hacemos sino transparentar, traslucir, poner tras la mesa ese peso que tenemos encima. Pero estamos obligados a respetar y a garantizar los derechos humanos y como parte de la comunidad hacemos nuestra la aspiración del derecho afirmando las reglas de convivencia social. Pero la pregunta de rigor surge: ¿cómo evitar que nuestro peso ideológico determine, influya o condicione nuestra decisión? ¿Es el género una condicionante para la comisión del delito? ¿Y en qué espacios es donde fundamentalmente nosotros podemos advertir corrupción? La corrupción en el sector público, lo saben ustedes, constituye uno de los principales problemas que aquejan a nuestra nación por su impacto devastador en el ámbito político, social y económico, porque no solo genera un perjuicio para el gobierno, para la democracia, para fortalecer las instituciones, sino también tiene como damnificados, y esto es importante, a los más pobres. Y esto acentúa las desigualdades, porque la corrupción afecta a los más pobres en la medida que los destinos de ese dinero que debieron ser bien utilizados hace que el pobre, el necesitado, no pueda utilizar aquellos bienes y servicios para los que estuvo destinado. Ese es un efecto de la corrupción. Este es un fenómeno global y requiere por eso la corrupción un enfoque alto, un enfoque también
centrado y un enfoque multidisciplinario. Y aquí viene su vinculación con el género. Vamos a ver. Necesitamos nosotros hacer un enfoque multidisciplinario desde la economía, porque tenemos que estudiar las determinantes económicas de la corrupción y sus consecuencias sistémicas. Desde la administración pública, cómo es que estructuralmente se ofrecen o se motivan incentivos, o se crean incentivos para la corrupción. Desde las ciencias jurídicas, cómo implementamos de manera adecuada normas de prevención, normas de control y normas de sanción. Y desde las ciencias sociales, cómo es que existen determinantes que pueden orientar a varones y a mujeres para la comisión de estos delitos. En el Perú hemos venido construyendo un sinnúmero de políticas públicas que no son suficientes. Y advertimos esta tipología de corrupción: la mediana corrupción, la corrupción administrativa o pequeña. Primero es la pequeña corrupción, ahí hay un error en la diapositiva, la pequeña corrupción, la mediana corrupción, la gran corrupción y la corrupción sistémica. Y entonces, cuando nosotros hablamos de la pequeña corrupción, aquella que se configura en un espacio reducido, en un entorno entre el corruptor y la víctima, en este caso, nos estamos refiriendo a aquel pequeño soborno, aquellas interacciones diarias que tiene el individuo, o la mujer en este caso, con algunos entes de la administración. ¿Y cuál es el efecto de esta corrupción? Importa, porque es la principal causa de la percepción ciudadana sobre la incidencia de la corrupción, pero es engañosa a su vez, ¿no? Medir la corrupción sobre la percepción y no sobre la práctica concreta de la corrupción. Sin embargo, todas las estadísticas, la mayoría de las estadísticas, parten por medir la corrupción desde la percepción. Por eso es que esta pequeña corrupción, el combate eficaz de la misma, es importante. ¿Para qué? Para reducir, digamos así, esa brecha tan alta que tenemos nosotros como país, fundamentalmente, de que somos un país corrupto. La mediana corrupción está asociada a funcionarios medios administrativos, de logística, etcétera, pero la gran corrupción, ese es el problema, y esos son los casos que ahora está viendo la doctora Susana Castañeda, está impregnada en los más altos niveles del gobierno. El perjuicio en esta tipología de corrupción es que se configuran reglas de juego en beneficio de los privados. Y lo más grave aún es que a veces este beneficio puede darse desde una perspectiva normativa. Grupos de poder se insertan o se vinculan con partidos políticos con el propósito de que con posterioridad puedan tener ciertas ventajas o ciertas normas que beneficien su actividad económica. Finalmente tenemos la corrupción sistémica, que es la situación generada por el Estado, es utilizada como instrumento de gobierno, el poder se ejerce discrecionalmente, sin rendición de cuentas, sin controles institucionales, es una característica de los gobiernos dictatoriales. ¿Qué nos interesa a nosotros para los efectos de la evaluación sobre la vinculación de género y corrupción? Las dos variantes, la pequeña corrupción y la mediana corrupción. Primero tenemos que partir por la premisa de que la presencia de prácticas corruptas obedece a una multiplicidad, indudablemente, y complejidad de causales. Eso es importante. De ahí que un enfoque de género, como en el presente caso, nos va a permitir visibilizar qué rol tienen las mujeres dentro de esta práctica venal y advertir también los efectos que causa la corrupción en la misma. La complejidad del fenómeno de la corrupción, ¿a qué nos obliga? A vertebrar todas las aristas. ¿Con qué propósito? Para advertir cuál es la real participación de la mujer en esta práctica venal. Y para a partir de ahí poder contar con una verdadera guía que nos sirva para plantear políticas públicas adecuadas para combatir la corrupción. Bien, y aquí lo dicho,
No voy a repetirlo, salvo agregar lo siguiente, porque lo dijo la doctora Guaita y lo dijo la doctora Susana Castañeda. Hay dos discursos con relación a la vinculación de la mujer y su participación concreta en actos de corrupción. La primera es que la mujer participa menos en actos de corrupción o su participación es limitada y que por eso es que genera una mayor confiabilidad, genera mayor seguridad para administrar los fondos públicos. Se señala como una de las causas de que su participación y el rol que desempeña dentro de la sociedad, o sea, el rol de madre, el rol de administradora, hace que ésta, cuando detenta una actividad dentro del espacio público, lo haga en condiciones de mayor probidad. Algunos han cuestionado los análisis que se han realizado, señalando que esta es una evaluación muy esencialista y que no advierte, que no tiene, dicen otros, nada que ver el tema de ser mujer o ser hombre para participar en un acto de corrupción. Porque se señala que esta visión esencialista no analiza otras variables que intervienen en los actos de corrupción. Un estudio, por cierto, contrario, con relación a establecer que la mujer tiene un menor nivel de participación en actos de corrupción, dice, sí, es verdad, puede participar menos, pero ello se asienta en que la mujer ha tenido menos posibilidades de tener un rol en los espacios públicos, porque señala incluso de que cuando la mujer ocupa un espacio público o un cargo de dirección, es tan o igual corrupta que un varón, y que no hay ningún estudio, señalan, sociológico, que permita afirmar que hay alguna condición diferenciada entre varón y mujer que diga que unos son más corruptos que otros. Por cierto, dentro del discurso de que las mujeres y la percepción, porque eso es real, la percepción de que la mujer es menos corrupta es real. Dentro de ese discurso se han tomado muchas políticas públicas para insertar al mayor número de mujeres en los espacios de poder, en los espacios de decisión, en ámbitos de gobierno, ¿no? México comenzó lo mismo que se hizo acá con las mujeres policías, lo hizo México, lo hizo El Salvador y lo hizo Colombia, ¿no? En Colombia, en algunos gobiernos municipales, se priorizó la participación política de las mujeres. Sin embargo, fíjense ustedes, a raíz de las estadísticas que trabaja Transparencia Internacional, nosotros vamos a ver lo siguiente. Dicen, las mujeres tienen que tener una mayor participación política para que haya un menor nivel de corrupción. Pero, ¿es verdad? En algunos casos se observaban menores niveles de corrupción, pero por ejemplo lo que llamó la atención es que en el caso de Nicaragua, a pesar de que había un mayor número de participantes del género femenino, el índice de corrupción era más elevado y era inclusive mucho más alto, si no, vean ustedes la diapositiva. Entonces se estableció y se dice, no tiene ninguna incidencia una mayor participación de la mujer en ámbitos de poder, porque cuando los ha detentado ha habido un serio cuestionamiento hacia las mismas. ¿Y en el Perú cómo estamos? Miremos por casa, porque si miramos fuera, creo que no va a ser una visión muy integral. Bueno, en el Perú, los congresistas, la composición, por ejemplo, hablando del Congreso, es minoritaria de las mujeres en el Congreso de la República. Pero no por ello están exentos de actos de corrupción, porque como lo dijo la doctora Susana Castañeda cuando habló con relación a actos de corrupción, recordemos que hemos tenido varias congresistas procesadas precisamente por contratos indebidos, por documentos fraguados, por títulos académicos que no le corresponden, a pesar de que la presencia de la mujer es minoritaria en el Congreso. Y hablemos en el Poder Judicial. Empecemos también por casa si vamos a hablar de ello. Bien, sí. La estadística, fíjense, de la Oficina de Control de la Magistratura con relación
a procesos disciplinarios, lo explicaba la doctora Aranda, establece que las mujeres son menos denunciadas que los varones. Claro, ahí hay que hacer un estudio y una evaluación de por qué. Y haciendo una línea porcentual, porque de acuerdo a los niveles, en la Corte Suprema hay más varones que mujeres, somos 20 jueces supremos, a la fecha, bueno, hemos incrementado felizmente el número, ya somos 4 mujeres, vamos avanzando. En las Cortes Superiores todavía hay prioridad de varones, solo en los primeros niveles es donde podemos hablar de homogeneidad porcentualmente hablando. Pero haciendo ese examen porcentual, que dio la información la Oficina de Control de la Magistratura, las juezas son menos quejadas y denunciadas que los varones. Y el número de sanciones disciplinarias para las mujeres es inferior al de los varones. Habría que hacer ahí un estudio, ¿no?, sobre las razones, consecuencias, diferentes líneas de análisis que utilizar. Bien. Pero fíjense, con relación al posicionamiento que tienen que tener las mujeres, vamos a ver nosotros por distrito electoral la representación parlamentaria que tienen. La línea azul es la de los varones y la otra línea roja, o guinda como la perciban, es de las mujeres. Nuestra representación es ínfima, ínfima. Con relación a los presidentes regionales, todavía la cifra advierte una mínima, casi diría yo exigua participación femenina. Solo tenemos una presidenta de gobierno regional, no más. Pero habíamos dicho de que había una mirada diversa con relación a la participación de la mujer en actos de corrupción, ¿no? Y que se señalaba que esta era una visión muy esencialista. Pues bien, la mayoría señala que como no hay otras variables para ese análisis para afirmar que la mujer tiene una menor participación en corrupción o es menos corrupta, dicen, lo concreto es que los actos de corrupción están dados por el nivel de oportunidades. Y aquí vamos a ver. Mujeres que ostentaron el poder y hoy están o acusadas o investigadas por actos de corrupción. No solo en el Perú, sino también en Latinoamérica. La figura de Michelle Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner, de la Dilma Rousseff, de las esposas del presidente Peña Nieto, de también investigada actualmente la esposa del expresidente Ollanta, nos dan una visión de cuál es la participación o pudiera ser la participación de la mujer cuando participa en ciertos espacios o en ciertas esferas de poder. Pero una cosa sí es cierta, y en eso coinciden la mayoría de analistas. El juicio, el reproche a la mujer por esa visión que se tiene de que es menos partícipe de estos hechos penales es mayor en la mujer que en el varón. El cuestionamiento a la mujer cuando incurre en un acto de corrupción es mayor y más duro respecto de la mujer que del varón. Incluso advierten algunos que en casos de hechos menores, de actos de corrupción, en el varón hay una mayor tolerancia frente a la que se advierte en el caso de las mujeres que inciden en actos de corrupción. Quiero acá, sin redundar mucho, la mujer como víctima de corrupción. Lo dicho, nosotros tenemos que hablar hoy, así como hablamos de la feminización de la trata, tenemos que hablar de la feminización de la pobreza. 31 millones y tantos según el INEI de peruanos, 6 millones de pobres en el Perú. Tenemos casi paridad, porque estamos en el 49,9% de mujeres y 51% de varones. 6 millones de pobres en el Perú, aproximadamente
pero estas desigualdades se afirman más en las mujeres. La situación de pobreza se radicaliza y se percibe más en las mujeres, que en estos sectores marginales advierten ellas un trabajo más acendrado y más esforzado, porque son madres de familia y padres a su vez, porque dirigen el hogar y en muchos casos en estas condiciones de pobreza, de acuerdo a la estadística, son el único sustento para su hogar. Por eso es que el efecto de la corrupción se dirige fundamentalmente hacia ellas. Y por eso es que la pobreza tiene rostro de mujer. Pero también, y aquí viene cuando les hablaba yo de la pequeña corrupción y de la percepción de la corrupción. La mujer en esa circunstancia es la que acude más a los servicios esenciales, a justicia, a salud, a una serie de servicios, y es ahí donde la mujer es víctima de comportamientos lesivos que afectan indudablemente a la misma. Es víctima de la requirencia de una suma de dinero o de un favor sexual. Es un tema para trabajar de manera dura, de manera seria, porque tenemos que mitigar el impacto de la corrupción en las personas más vulnerables. Y el problema también es que eso se advierte en el Poder Judicial. Las mujeres que son víctimas de violencia sexual, víctimas de trata, acuden al sistema de justicia, policía, Ministerio Público, Poder Judicial. Y son víctimas de un requerimiento económico mínimo, elemental, pero víctimas. Y tienen, ojo, están más expuestas a recibir, o sea, la solicitud de la dádiva. Es más fácil para el varón hacer una requirencia a una mujer que en sentido contrario, porque la percibe, y ahí viene el concepto de género. El hombre empoderado, la mujer subvalorada. Entonces, yo sí puedo pedirte a ti, porque mujer, pobre, y quizás puede ser campesina o nativa. Miren esa capa compleja de discriminación que tiene la mujer, entendida como toda distinción, exclusión o restricción de derechos a la mujer. Lo dijo la doctora Susana con relación a la moneda de cambio, y esto es importante. En los delitos que afectan a la mujer vinculadas a corrupción, la moneda de cambio tiene efectos nocivos hacia la mujer. ¿Por qué las mujeres se ven más afectadas? Porque no tienen recursos, porque son las principales usuarias de los servicios públicos, más que los hombres, porque carecen de voz, no tienen participación, no están empoderadas, no están representadas, no tenemos derecho a las mismas igualdades y oportunidades. Todavía tenemos una ley, pero eso todavía no se ha sustantivizado, porque las mujeres siempre dentro de esta estructura patriarcal quedan al margen de la toma de decisiones. ¿Y por qué? Porque los derechos de las mujeres no gozan de una protección adecuada hasta la fecha, a pesar de los esfuerzos que hacemos. Estas son las razones por las que las mujeres se ven más afectadas por la corrupción. Fíjense cómo ha ido creciendo. En el 2007 al 2017, la pobreza ha ido creciendo en el caso de la mujer, 23.3. Y la pobreza extrema, menos de $1 de ingreso diario, o sea, menos de 3 soles como ingreso diario, advierte también un crecimiento en el tema de las mujeres pobres. Acá las monedas de cambio que señalábamos, los favores sexuales, en diferentes ámbitos, dentro del sistema de justicia, como parte del acoso
que se realiza o el hostigamiento laboral también puede presentarse. Y ojo, y aquí viene lo señalado por la doctora Castañeda con relación a cómo considerar este tipo de hechos. Si hablamos de hostigamiento, porque puede haber un hostigamiento laboral, una condición de prevalencia del jefe inmediato para requerir a la mujer de ciertos favores, ¿de qué estamos hablando? ¿De hostigamiento sexual? ¿O de cohecho cuando le dice, a cambio de que yo te mantenga en tu puesto de trabajo, tienes que favorecerme sexualmente? Entonces, mucho cuidado con la calificación, ¿eh? Porque es violencia de género, pero también es un delito de corrupción. Y podríamos y tenemos que ahí hacer un estudio y una evaluación para aplicar de manera adecuada si estamos ante un concurso ideal o ante un concurso real de delitos. A menudo se ve como un acto de hostigamiento el que el funcionario o servidor que tiene cierto nivel de decisión respecto de la mujer y la requiera de amores para mantenerla en el trabajo, se ve como hostigamiento, pero no. El cohecho se consuma con la sola solicitud, no necesita concretizarse. Basta la palabra, requiero que realices tal comportamiento. Se consumó, se configuró. Y también, aquí lo dicho por la doctora Guaita, fíjense que cuando se pide un soborno, la naturaleza del pedido es diferente. Indudablemente que el dinero es mucho mayor, tanto el hombre como la mujer que piden un soborno, ¿correcto? Pero mientras, de acuerdo a la estadística, según Proética, la mujer puede pedir un favor sexual, que es mínimo un 4%, en el caso del varón es el 32%. Es infinitamente mayor. Pero cuando hablamos de víctimas de soborno, vamos a ver que es mayor el requerimiento de favores sexuales a la mujer que al hombre. Parece que... Oh, ahí tengo. Bien, solo para terminar, yo agradezco vuestra atención y los grandes retos que tiene el sistema de justicia en el ámbito que nos compete. Sancionar la corrupción, pero también con relación a la violencia de género, nos compete no solo sancionar a los victimarios, sino tenemos como reto y como desafío de construir los estereotipos y roles que tenemos los jueces y juezas del Perú y los operadores del sistema de administración de justicia, pero también requerimos mejorar la expertise de los operadores para que apliquen justicia con enfoque de género, para que impartan justicia con perspectiva de género, para que adviertan la situación de asimetría en la que se encuentra la mujer respecto del hombre y apliquen de manera adecuada el derecho. No me cansaré de repetir que hablar de género no es hablar de feminismo, no es un discurso ideologizado, es hablar de derechos fundamentales. Aprendamos, pues, ustedes, jueces y juezas del Perú, y quienes están involucrados dentro del sistema de justicia, a darle una mirada diferencial a los derechos fundamentales de las mujeres. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Me habían dicho que únicamente habría mujeres en la sala, pero veo muchos hombres, entonces no me siento tan solo a ser el único que va a hablar en la vara ahora. Tengo que agradecer a la señora Susana Castañeda para invitarme, que las palabras que he oído me han un poco abierto los ojos, porque
cuando llegué por la mañana y que me invitó la señora jueza, yo no había hecho un vínculo muy fuerte entre corrupción y género. Tengo la vergüenza de decir que me vinieron dos ejemplos que no son los buenos. El primero era, no sé si conoces Dominique Strauss-Kahn, que fue el presidente del FMI, que fue arrestado en Nueva York, que era el futuro presidente de la República, se decía, y que fue imputado en un caso donde no era prácticamente corrupción, pero trata casi de la misma cosa. Fue imputado en un caso donde se vio ofrecer mujeres. Se vio ofrecer mujeres prostitutas en contra de servicios, y era la primera cosa que me vino a la mente. La segunda era la historia de un director de cárcel que hizo favores a una persona presa, pero ese director de cárcel fue considerado como víctima porque esa mujer lo sedució a ese para obtener unos ventajas. Y después de oír lo que he oído, veo las cosas un poco de manera diferente. Porque la verdad es que en mi trabajo cotidiano trato de corrupción y no veo muchas mujeres. Porque de manera general las mujeres en Francia, pero parece que en el mundo entero es casi la misma cosa, representan al menos de 5%. En Francia son 2.2% de los casos de delincuencia. Entonces no veo muchas mujeres. La segunda es que si las mujeres son autores de corrupción, no hay muchas denuncias. Si la mujer ofrece un servicio sexual en contra de un favor, el hombre que va a hacerlo no va a denunciar nunca. Entonces no se puede ver. La tercera cosa es que tenemos un sistema donde, eso es nuevo, hace menos de 5 años, el acto sexual no puede ser una moneda. Aún, y hablé de eso con colegas peruanos, aún en el sistema de prostitución. En Francia la prostitución es autorizada. Las mujeres pueden proponer servicio de prostitución, pero el cliente no puede hacerlo. Es un delito de uso de prostitución. Es decir que la libertad de la mujer es de ofrecer su cuerpo, pero es una prohibición para el hombre de aceptarlo. El uso de prostitución se multa de 1.500 euros, 6.000 soles parece. Y la segunda es que la sextorsión, he oído hablar de sextorsión, es un crimen, porque lo llamamos violación. ¿Por qué violación? Porque es una relación sexual obtenida contra la voluntad de la mujer. Y eso se trata como violación. Es un crimen. No lo tratamos como corrupción. Se trata como crimen. Entonces no veo esos casos, porque esos casos se tratan en las jurisdicciones criminales y las condenas son muy altas. Y si no hay relación sexual, no es violación, puede ser tentativa de violación, pero en la los casos mayores, no sé si, son acosos sexuales o chantajes, no son actos de corrupción. La última cosa, porque es improvisación lo que estoy diciendo, no lo había preparado nunca, fue una sorpresa hace ya media hora o una hora que yo sé que tenía que hablar. Entonces la última reflexión es decir que en nuestro sistema también la paridad es una obligación a todos los niveles. A los niveles políticos hay una obligación por cada partido político de presentar el mismo número de mujeres que de hombres en las listas electorales.
al final vamos a tener una paridad como en los países del norte. En el caso de los jueces, las mujeres son ya desde 20 años mayoritarias. A la entrada a la Escuela Nacional de la Magistratura representan en este momento 80% de las entradas. Es decir, que la mayoría parte de los jueces en Francia son mujeres, y que el hecho que son mayoritarias hace que la justicia me parece un poco diferente, porque las mujeres protegen a las mujeres, eso es, no sé cómo se puede definir, pero el hecho que haya una paridad de una parte y de la otra parte una mayoría de jueza hace que el hecho de corrupción de mujeres se trata de manera más, no solamente como corrupción, pero como crímenes, y eso era la última observación. No sé si me entendieron bien, porque mi castellano no es perfecto, pero eran unas observaciones que puse a hacer después de esas intervenciones. Muchas gracias.